Vamos entonces a continuar con nuestra clase, videoclase sobre litigación oral en materia civil para netamente entrar a lo que es la preparación de la demanda. Nosotros acá eh, ya dijimos que en materia civil podíamos establecer la existencia de una teoría del caso. Ahora vamos a justamente definir cómo llegamos a esa teoría del caso. Y el primer paso acá va a ser netamente la recopilación de información, pero no solo de información, sino también de pruebas. Y aquí va a ser importante reafirmar algo que lo dijimos en el video anterior, que es la recopilación de la información tiene como base el relato que nos hace el cliente al momento de llegar a contarnos por qué necesita un abogado. Y la teoría del caso va a tener a su vez como base este relato. Pero eso no va a ser suficiente. Necesitamos también ciertas competencias como profesionales, que es lo que nosotros en la universidad nos explicaban los profesores que con los años íbamos desarrollando, que es el criterio jurídico. O sea, es conocimiento, pero también la capacidad de nosotros de poder definir y categorizar esos dichos, ese relato, dentro de una cierta categoría normativa. Por ejemplo, podría ser el caso que a todos quizás nos ha pasado, que llega un cliente y nos habla que le hicieron una venta en vida, o le hicieron una herencia en vida. Y la verdad es que jurídicamente herencia en vida no tiene ningún sentido. Lo que podría uno identificar es que o es una donación o es un contrato de compraventa simulado, que es lo que naturalmente la gente califica de esa manera. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder identificar ciertas frases, ciertos dichos dentro de determinadas categorías. Por ejemplo, yo tenía un contrato en el cual le arrendaba a la parte a la señora Juana, su casa, y después habíamos quedado en que ella me la iba a vender. Puede ser que efectivamente y nominalmente y materialmente tengamos un contrato de arrendamiento, pero bajo ese relato podríamos definir que eso se trata de un contrato de arrendamiento con opción de compra, o sea, un leasing, que tiene ciertas características especiales. Puede ser que tengamos un documento, una prueba material, que es el contrato de arrendamiento, y tengamos que acreditar después por otros medios la existencia de esa opción. Lo mismo nos ocurre, por ejemplo, cuando estamos frente a un contrato de arrendamiento, volvemos al contrato de arrendamiento, pero no lo tenemos escriturado. O sea, hay un derecho de uso de parte del arrendatario que se obliga a pagar una renta. Ustedes saben que el contrato de arrendamiento no es solemne, por tanto podría ser enteramente consensual y podríamos tener ese tipo de casos. Pero si estamos en una situación en que no tenemos la manera de poder probar, imaginemos que el arrendatario paga en efectivo, no tenemos cómo consignar que es un pago directo de parte de ese arrendatario a nuestro cliente, que es un arrendador, tendríamos que evaluar también la opción, como una teoría del caso, decir que si no es arrendamiento, entonces es precario. Y ahí es donde yo les hablaba de que podríamos jugar de cierta manera a tener, y ahí está una diferencia importante con lo que es penal, una teoría del caso principal y una teoría del caso secundaria o subsidiaria. Porque evidentemente si no logra acreditar que un contrato de arrendamiento, la única manera de poder cumplir el objetivo final, que eso es lo más importante cuando tenemos aquí el encargo, cuál es el objetivo final de nuestro cliente, que se trata de un precario y por tanto al final podría darse lugar de darle curso a un lanzamiento. Tenemos que encontrar coherencia de ese relato. Al menos a mí la experiencia me ha dicho que uno no tiene que confiar totalmente de esos dichos, porque a veces estamos en el fragor de un juicio y nos encontramos que nuestros clientes han enviado correos electrónicos que nunca nos dijeron que habían enviado, o han hecho o firmado o suscrito o celebrado algún contrato que nunca nos dijeron que habían firmado, que modifica totalmente la teoría, nuestra teoría del caso inicial. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser bastante directos,
que ya lo vimos en el video pasado, a la hora de poder ponderar qué elementos probatorios tenemos y qué sorpresas podría tener yo en el futuro durante la ejecución de ese juicio. Y también tenemos que ser capaces de distinguir entre el trigo y la paja, de los hechos que son relevantes para nuestro caso como aquellos que son irrelevantes. Pueden ser que complementen, que nos sirvan, pero no podemos hacer que se confundan. Recuerden ustedes que siempre vamos a estar frente a un proceso donde va a haber un destinatario final, que es el juez, el juzgador. Por tanto, si metemos demasiados hechos que no tienen relevancia, vamos a perder lo esencial, que es lo que de nuestra teoría del caso que estamos buscando. Esto supone también, como ya lo vimos en este mismo caso del arrendamiento que podría ser precario, que podamos tener falencias a la hora de poder presentar nuestro caso. Falencias de que yo siempre lo grafico con la mala construcción del si bien es cierto, no es menos cierto. O sea, le doy la razón, le concedo el punto a la otra parte de que ocurrió tal cosa. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es transformar esta debilidad en una fortaleza y dándole una justificación lógica. Porque recuerden ustedes que, sobre todo si tenemos, va a depender mucho del procedimiento, pero hoy día si tenemos un procedimiento sumario, ustedes tienen una única oportunidad, que es la demanda, para exponer su caso. Por tanto, tienen que anticiparse bastante a la hora de poder definir cuáles van a ser sus defensas. Porque no va a haber una réplica, porque no va a haber una dúplica. Tenemos que, de nuevo, volver a identificar cuáles son los medios de prueba que tenemos disponibles hoy día al momento de tener una reunión previo a la presentación de la demanda y cuáles son los posibles. Y aquí yo echo siempre menos en la litigación civil el poco uso que hacemos a las medidas prejudiciales probatorias, que son un elemento importante para asegurarnos ciertas pruebas que podrían no estar. Nuestro sistema jurídico, a diferencia de por ejemplo, los sistemas de derecho común, son más limitados a la hora de poder producir la prueba que no consta en nuestro poder. Los sistemas de derecho común tienen lo que se llama el discovery, donde yo tengo que exhibir toda la prueba que me pidan. Tengo que producirla. En cambio, nosotros solemos presentar aquella prueba que nos beneficia únicamente. Y eso termina siendo un problema. Ahora, también de acuerdo a cuál va a ser nuestra teoría del caso, tenemos que definir, por ejemplo, cuáles van a ser los medios de prueba que posiblemente pueda realizar. Aquí entra un detalle bien importante, que son los peritajes. Los peritajes pueden ser hechos antes del juicio, pero no van a ser considerados como prueba de peritos de acuerdo a nuestro código actual. ¿Por qué? Porque la prueba de perito es la que emana del perito que está designado por las partes en común, de un acuerdo, o por el tribunal. Pero nosotros sí podemos, si por ejemplo queremos acreditar los daños que hemos sufrido y en distintas modalidades justamente para poder calcular los daños, podemos contratar previamente los servicios de un perito que nos valorice cuáles fueron los daños y con eso ya tener un medio de prueba futuro ya disponible. En esos casos, la prueba pericial, si bien no se va a considerar como propiamente una prueba pericial, porque viene de nuestra parte, los tribunales han determinado, por ejemplo, que puede servir, que es un documento emanado a un tercero, que puede servir de base a una presunción. Al menos eso. También se puede considerar como una prueba documental. Pero, y ustedes saben que tienen que justamente pedir que comparezca ese tercero al juicio para poder acreditar justamente el origen de ese escrito. Pero se podría utilizar eventualmente como parte de los medios de prueba disponibles. Toda actividad procesal debe ir destinada a acreditar la teoría del caso. Es algo que ya hemos dicho en varias de las presentaciones anteriores, que es necesario recalcarla. Ahora, premisas de toda demanda. Aquí es bien importante. Cuando redactamos la demanda, tenemos que considerar que para cada hecho que exista, debe existir una prueba disponible o posible. Por eso, vuelvo a insistir en el punto, es esencial tener toda la prueba antes de interponer la acción, o al menos conocer aquello que es posible producir. Luego, una vez que identificamos estos medios de prueba, definir para qué punto de prueba, pensando siempre en el futuro. Por eso que la definición de la teoría del caso es relevante y es esencial. Porque si no tengo definido la teoría del caso, yo netamente me encargo a hacer esta típica estructura de los hechos y el derecho, no voy a saber cuál va a ser el objetivo de esa prueba. Y cada medio de prueba tiene que tener un destino, una finalidad dirigida a un potencial hecho controvertido
que sea establecido dentro del probatorio. También definir cuál va a ser el momento en que vamos a producir la prueba. Podemos hacerla, ustedes saben que podemos presentar prueba documental antes, o sea, perdón, junto con la demanda, pero cuando ya se encuentra, cuando el momento procesal que corresponde es el término probatorio. Pero puede ser que no, hay una prueba que ni siquiera hayamos considerado en su oportunidad porque no nos anticipamos justamente a cuál va a ser la defensa del demandado. Y en ese caso, precisamente, es que tenemos que ponernos a pensar qué prueba vamos a crear o producir. Cuando digo producir, no me refiero a inventar, me refiero a obtener. Producir para poder rebatir esa afirmación puntual de la defensa. Y esto es bien importante, sobre todo en materia laboral, porque hay se asume que los tribunales, por ejemplo, laborales son pro trabajador. Y claro, tienen una manera de interpretar que es pro trabajador. Incluso para la creación de los medios de prueba, podríamos decir que se han admitido en ciertos casos medios de prueba que de otra manera no hubieran sido ilícitos, por ejemplo, una grabación. Si no hay otra manera de poder acreditar la relación laboral, se ha aceptado. Pero no podemos confiar o confiarnos en que los jueces van a suplir nuestras propias falencias probatorias. No podemos confiar en que ellos van a dictar, por ejemplo, al final del juicio, una medida para mejor resolver que nos va a salvar justamente aquellas situaciones en las que no pudimos resolver. Ya lo que es bien relevante que tenemos que hacer cuando definimos un juicio es que no solamente descansamos en lo que son los hechos, o sea, hecho y prueba, sino también el derecho. Recuerde que la teoría del caso tiene también una teoría jurídica que tenemos que acreditar. Y tenemos que tener los medios para poder acreditarla. O sea, lo que probamos es que las circunstancias fácticas corresponden justamente a una categoría jurídica que buscamos acreditar. Por ejemplo, vamos a hablar de un incumplimiento contractual. Esa es nuestra tesis jurídica. Aquí se trata de un incumplimiento contractual. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es justamente nuestra petición concreta. Pedimos que se cumpla el contrato el contrato que se incumplió forzosamente, o pedimos su resolución con indemnización de perjuicio. En ambos casos con indemnización de perjuicio. Por tanto, ¿cuál va a ser, para poder llegar a esta tesis jurídica, la función de la prueba? Va a ser precisamente que acreditar que nosotros cumplimos en tiempo y forma, como demandantes, y por el contrario, que el demandado no cumplió en tiempo y forma. Y por tanto, se da el supuesto jurídico establecido en la norma para poder dar lugar a la resolución del contrato. Yo les hablaba, y esto fue adelantándome a lo que posiblemente vamos a conversar en la sesión que tenemos para analizar esta clase, que ahora, en la parte probatoria realmente tal, tenemos hoy día distinciones en la manera de interrogar testigos, sobre todo, interrogar peritos, sobre todo, en materia civil con lo que es un juicio oral. Pero hay otros campos, como por ejemplo en arbitraje, sobre todo cuando tienen arbitraje que se llama mixto, que es un arbitraje arbitrador en cuanto al procedimiento y de hecho en cuanto al fallo, o los arbitrajes internacionales que se han adoptado las técnicas de interrogatorio del derecho común, donde tenemos la posibilidad justamente de aplicar las normas o las reglas de la litigación oral. Y ahí tienen la posibilidad de hacer interrogatorio directo y hacer contrainterrogatorio, que es lo que marca la mayor diferencia. Y un consejo cuando les toque hacer prueba pericial de peritos, que ahí es mucho más libre también la consideración del perito, que el perito, por ejemplo, en litigación internacional, en arbitraje internacional, lo podemos llamar como un experto que puede ser presentado por las partes, cada uno, y también el mismo tribunal elegir también un perito. De modo que la posibilidad de contrainterrogar e interrogar y hacer un interrogatorio directo al perito es mucho más posible. Y con eso terminamos esta función de la clase oral y espero verlos en la sesión que nos tienen planificada. Y algo que es bien relevante también cuando estamos definiendo un juicio